Hermanos, a ver si me pueden echar ahí un cablecito, un mensajito para ver si ahora sí ya se escucha. Para ver si ahora sí ya se escucha el audio, mis hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Vamos a ver si ya se escucha el audio, hermanos. Vamos a ver si ya se puede escuchar el audio. Dios los bendiga, mis hermanos. Por ahí a ver un mensajito, a ver si se puede escuchar, a ver si ya se está escuchando bien para poder comenzar nuestro estudio. Por ahí las personas que estén sintonizando, por favor, si nos pueden mandar un mensajito para ver si ya se resolvieron los problemas de audio. Un mensajito, por favor, hermanos, para ver si ya se resolvieron los problemas de audio, si ya me pueden escuchar. Dios los bendiga, mis hermanos, por favor, si alguien me está escuchando, para ver si alguien me está escuchando, hermanos. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos. Esperamos si se está escuchando ya, mis hermanos. Dios me los bendiga, por favor, ahí un mensajito. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Estamos viendo a ver si por ahí se escucha un mensajito. Dios los bendiga, hermanos. Ah, qué caray. Vamos a ver qué es lo que está pasando entonces. ¿Ya se está escuchando bien? Por favor, ayúdenme, hermanos. Por favor, ayúdenme, Iglesia Pan de Vida. Mándenme un mensajito para ver si se está escuchando, porque pues es imposible que uno haga el trabajo solo, mis hermanos. Por favor, ayúdenme. Chequen el audio, chequen la visualización, el video, a ver si se está viendo bien. Por favor, un mensajito, mis hermanos, a ver si se está viendo bien. Si no, pues vamos a tener que interrumpir la transmisión hasta que arreglemos todo esto. Sí, mis hermanos, por favor, otro mensajito, Giovanni, por favor, confirma para ver si se está escuchando bien. Hermanos, por favor. Los que están viendo, los que están escuchando, por favor, hermanos, porque tenemos muy seguido problemas de audio, de video, entonces para ver si se está viendo bien para poder empezar nuestro estudio del día de hoy. Dios los bendiga, mis hermanos, por favor, un mensajito para ver si se está viendo bien, para ver si podemos continuar el día de hoy, mis hermanos.
Hermanos, necesito saber si me están escuchando. Por favor, manden un mensajito. No les cuesta nada poner un mensajito ahí para ver si se está escuchando bien. Ok, vamos entonces a empezar nuestro estudio del día de hoy. Vamos entonces, gracias a las personas que están mandando sus mensajes. Vamos a ver, necesito un poquito de ayuda a ver si se está escuchando para saber si tenemos bien la transmisión. Gracias por su ayuda, mis hermanos. Tenemos que ser una iglesia unida. Bueno, vamos entonces a empezar nuestro estudio del día de hoy, hermanos. Vamos entonces a empezar este pequeño estudio que nos da nuestro Señor, pero no sin antes empezar una oración. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en manos del Señor y que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos muestre su palabra, hermanos. Vamos a ponernos en paz con el Señor, no vamos a permitir que se nos vaya el gozo, la paz, ¿verdad? Por estos inconvenientes que estamos teniendo, por estas cosas que se están viendo ahorita. No podemos salir, ya llevamos 15 días, 3 semanas, un mes encerrados. Bueno, mis hermanos, pues lo único que les puedo prometer es que faltan como 1 o 2 meses más todavía. Esto no se va a acabar, hermanos. Y si no se acaba esto, sigue invierno también y nos quedamos en casa hasta el año que viene. Vamos entonces a orar, vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Dios Padre Santo, porque nos das la salud, la libertad, Señor, aún la oportunidad de estar, Señor, compartiendo tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, el que nos muestre la palabra. Señor, solamente úsanos, Señor, a nosotros. Somos utensilios, somos vasos, Señor, dispuestos a llevar la palabra donde quieras que tú nos quieras llevar, Dios Padre amado. Bendice a la congregación, Pan de Vida, Señor, de aquí de Valparaíso, Zacatecas. Bendice, Señor, por favor, a nuestros hermanos que están en el extranjero, en Estados Unidos, Señor. También hasta allá que llegue tu bendición con la preciosa palabra que tienes para nosotros hoy. Bendice Valparaíso, bendice Zacatecas también, Señor, y bendice Dios Padre Santo, Señor, a nuestros líderes. Que Dios les siga dando la sabiduría, que Dios les siga dando, Señor, a todo ese poder para que nos sigan guiando por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Clamamos en esta tarde la sangre, el fuego y el agua, esos 3 elementos que nos has dado para limpiarnos, Señor, para poder seguir nosotros, Señor, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Y te pedimos, Señor, que eches a un lado todo espíritu de distracción. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, limpia nuestras mentes, nuestras imaginaciones, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro espíritu, nuestra alma, para poder estar atentos a lo que tú nos vas a hablar en este día, Dios Padre Santo. Vamos entonces a empezar nuestro estudio, hermanos, del día de hoy. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo. Espero y tengan ahí su Biblia también, mis hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 38. Y podríamos darle lectura a todo, hermanos, a todo el capítulo, pero pues el estudio es un poquito largo y entonces vamos a leer solamente las citas bíblicas. Nos vamos a reducir un poquito las citas bíblicas que tenemos aquí, hermanos, para poder nosotros acabar a buena hora nuestro estudio y que el Espíritu Santo nos dé la guianza, ¿verdad? Más bien dicho, que Él lo acabe cuando Él quiera. Entonces, vamos a Mateo 24, del 37 al 38. Y dice su palabra, hermanos: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, bendice a cada una de las personas que están escuchando, Señor, en esta tarde, y por favor, danos la bendición a cada uno de nosotros para seguir adelante en estos últimos, peligrosos y postreros días, Señor. El Señor no se ha equivocado, hermanos, en ponernos a nosotros en estos tiempos. Pudimos haber nacido en cualquier otra época
de la vida o de la eternidad, ¿verdad? Pero el Señor le plació ponernos a nosotros en estos tiempos. ¿Por qué? Porque fuimos los indicados, el Señor no se equivoca y el pacto, el trato que nosotros hicimos con Él en la eternidad pasada consta de que nosotros íbamos a pasar por estos tiempos peligrosos, por estas plagas, por estas enfermedades, por las guerras que aún están por venir, hermanos, y por todas las tremendas señales que están aconteciendo y están aún por acontecer. Entonces, hermanos, al observar los acontecimientos que predominan en la actual humanidad y al planeta en general, nos percatamos de todas estas cosas, hermanos, que algo está por venir. O sea, esto no es nada sino solamente el principio de dolores, como nuestro Señor Dios nos lo había dicho. Esto lo expresa, ¿verdad? Gente cristiana y no cristiana. Algo está por venir. Pues ya vino, hermanos, y sigue aún mucho más todavía. Entonces, la palabra de Dios nos habla de todos estos acontecimientos que están ahorita ocurriendo. Nos damos cuenta que el exagerado, alarmante e inconsciente ambiente de índices, hermanos, de inmoralidad, de secuestros, de asaltos, abortos, suicidios, pandillerismo, divorcios, consumo y venta de drogas, corrupción política y otros ámbitos en la sociedad, inundaciones, hermanos, en lo natural también, huracanes, terremotos, ondas de calor y otros fenómenos y eventos de desastres naturales, etcétera, etcétera. Solo son el preámbulo, hermanos, a la antigua profecía bíblica que mencionó Jesucristo. Vamos ahora, por favor, a Mateo 24, 21, ahí mismo donde estamos. Mateo 24, 21. Y dice la palabra de Dios: porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Tenemos que entonces examinar estos citas bíblicas, hermanos, para darnos cuenta en el gran problema en que estamos. No es algo que digamos, es algo tremendo, es un problema grande que el hombre y más el cristiano, el Hijo de Dios, debe tener conciencia de lo que está pasando y de lo que estamos por atravesar, hermanos. La palabra de Dios nos habla de 3 creaciones anteriores, hermanos. 3 creaciones anteriores a la nuestra. Y la palabra de Dios dice: cual no fue desde el principio del mundo, hasta ahora ni será. Espero y no se pierda el audio, espero y se escuche bien. Voy a hacerles aquí unos pequeños dibujos. Ojalá y se pueda ver bien. No soy un profesional en dibujo, hermanos, pero pues aquí más o menos, ¿verdad? Más o menos, hermanos. La palabra de Dios nos habla en la Biblia, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, nos habla de 4 diferentes creaciones, hermanos. Nosotros estamos ya en la 4ª creación, venimos siendo la 4ª generación, la 4ª humanidad, hermanos, ¿sí? Pero también nos habla de otras 3 anteriores que fueron también destruidas por los juicios de Dios. Pero nos está hablando aquí, hermanos, entonces, dice la palabra de Dios: porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Entonces quiere decir, hermanos, que ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera creación hubo tanta aflicción como la que vamos a empezar a sentir y a empezar a ver en esta 4ª creación, mis hermanos. Ahorita vamos a checar todo eso. ¿Por qué es tan importante estudiar este tema? Pues porque es lo que nos está pasando, no nada más a los de allá afuera, a los del mundo, sino a usted y a mí también, hermanos. Ahorita vamos a examinar la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en Mateo 24, 37 y 38, donde dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Cómo son estos tiempos finales, hermanos? Iguales que los tiempos de Noé. Así es. Y no estamos hablando de estos tiempos, hermanos. Estamos hablando de la 4ª creación. Sabemos, ¿verdad?,
que la palabra de Dios pues nos dice en Génesis que desde que Adán y Eva fueron creados hasta ahorita van aproximadamente 6,000 años, ¿sí? En eso no tenemos ninguna discusión porque la palabra de Dios lo dice, pero también los paleontólogos, ¿verdad? Los científicos, los arqueólogos se están dando de topes en la cabeza por saber de dónde vienen esas pirámides, de dónde están esos cuerpos, perdón, esos fósiles que se han estado encontrando, que les hacen la prueba del carbono y sale que tienen miles de años, hermanos. No se equivocan ellos en sacar sus resultados, pero ellos gerran en no ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios antes de Adán y Eva ya tenía miles de millones de años, hermanos, ¿sí? Entonces nos lo dice la palabra de Dios, ya había 3 creaciones diferentes. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, de Adán y Eva para acá van solamente 6,000 años. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis y estar checando todos estos datos y todos estos detalles, hermanos? Porque nos está perjudicando a cada uno de nosotros, está perjudicando a tu familia, te está perjudicando a ti, tanto físicamente como espiritualmente. Y ahorita vas a ver que lo que vamos a estar escuchando por parte del Espíritu Santo, por parte de la palabra de Dios, no es mentira. Estás pasando tú también por esto, no le hace que seas hijo de Dios, no le hace que seas pastor, no le hace que seas de los más altos líderes religiosos, también a ti te está afectando esto. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días y la profecía de Jesucristo no se puede borrar ni se puede quitar, hermanos, ni con oración, ¿sí? Estamos orando, claro que sí, ¿verdad? Pero para que tener paz y gozo en nuestro corazón, para que, claro, el Señor tenga misericordia de nosotros y baje un poquito lo que está pasando, hermanos, pero la palabra de Dios dice que la tierra pasará, ¿sí? Pero su palabra no pasará. Entonces, todo lo que estamos viviendo ahorita, hermanos, es solamente principio de dolores. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 24:21, porque entonces habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Este tiempo, hermanos, de gran tribulación será un tiempo de gran tribulación, aflicción, descontento, desorden, maltrato, angustia, dolor y opresión. Todas estas cosas, ¿quién las está sintiendo ahorita? Todos nosotros, mis hermanos, ¿sí? Eso apenas estamos en la pretribulación, no estamos ahorita en la gran tribulación. No, ahorita estamos en un tiempo de pretribulación, ¿sí? Ahora que venga el arrebatamiento, el rapto y muchos nos vayan con el Señor y nos pónganos a cuentas con Él primeramente, ¿verdad? Entonces vamos a nosotros a experimentar algo muy tremendo, bonito, por eso están viniendo todas estas grandes señales, pero créanme, hermanos, que lo peor viene después del arrebatamiento, después del rapto. Ahí es donde viene lo más pesado. Es pesado ahorita, pues hermanos, no es nada a comparación de lo que viene más para adelante. Entonces, Jesús mencionó que nunca antes ha existido o hubo un tiempo como el que se menciona, hermanos, ¿sí? O como el que se avecina, ni jamás habrá otro igual. O sea que pasando esto que viene, hermanos, ya no va a haber nada igual. Entonces viene por venir un tiempo tremendo. Ahora sí que como se dice el dicho mundano, ¿verdad? Ojalá Dios nos agarre confesados. Pues más bien Dios nos agarre arrepentidos, hermanos, porque lo que viene a continuación después de esto va a ser algo tremendo, algo tremendamente fuerte. Entonces vivimos tiempos peligrosos y difíciles, sin embargo, hermanos, a continuación viene lo peor. Si alguien les está diciendo por ahí, no se preocupen, todo se va a calmar, no se preocupen, todo va a menguar, no, Señor. La palabra de Dios dice que al contrario, todo va a empeorar. Hoy solo vemos unas de las señales que el Señor Jesucristo mencionó acerca de las señales antes del fin. Y en Mateo 24, el 37, el 28, vemos una señal, hermanos, donde dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, vamos a ver qué quiere decir la palabra Noé. La palabra Noé, hermanos, quiere decir descanso, reposo, paz, apoyo, silencio, callado, quieto, tranquilo y ponerse abajo. Fíjense ustedes bien cuál es entonces, hermanos, el significado del nombre Noé o Noah en hebreo. Su significado es descanso, reposo,
paz, apoyo, silencio, callado, quieto, tranquilo y ponerse abajo. Ese es el significado del nombre de Noé. Esta era la naturaleza que manifestó Noé en su vida, hermanos, ¿sí? Era una persona, fíjense bien, pacífica, quieta y tranquila. Tranquila al transitar en la perfecta voluntad del Señor. ¿Por qué Dios halló gracia en Noé, hermanos? Porque él era una persona tranquila, pacífica. La palabra de Dios nos dice que era un caos la humanidad, la creación antes del diluvio. Antes de que llegara este diluvio, la creación era un caos, hermanos. Había gigantes, había ya canibalismo, había perversiones sexuales. Bajaron estos ángeles del cielo y se empezaron a meter con las hijas de los hombres y empezaron a salir los grandes gigantes, ¿verdad? La historia judía nos dice, hermanos, y libros históricos nos dicen que se empezaban a tragar las cosechas de los campesinos, de los agricultores, de los hombres, de la humanidad en aquel tiempo. Y llegó un tiempo en que ya no había cosecha, entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Empezaron a comerse a las personas, empezó a usar el canibalismo, hermanos. Entonces, había guerra, había violaciones, había inmoralidad sexual. Los pensamientos continuos de aquella generación era solamente de hacer el mal, hermanos. Ellos no podían irse a la cama sin estar haciendo un día antes o estar haciendo sus planes de qué es lo que iban a hacer el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita en estos tiempos? Es lo mismo, hermanos. Hemos llegado a los días en que Noé también sufrió aquello. Pero la palabra de Dios nos dice que Noé era una persona pacífica, quieta, tranquila, ¿sí? Sabía ponerse debajo de la soberanía del Señor, del Altísimo, y tomaba una posición de humildad y obediencia delante del Señor. Era una persona obediente, humilde. Era una persona, hermanos, de la cual ya no había, entonces el Señor se agradó en él y fue él entonces el escogido para hacer el arca, ¿verdad? Y no solamente él, sino que gracias a la gracia que halló en el Señor, entonces también sus hijos y sus nueras y la esposa vinieron a ser salvos de aquella catástrofe, hermanos, de aquel juicio que se levantó en contra de la humanidad. ¿Qué juicio? Pues las aguas, ¿verdad? Por eso las aguas en la palabra de Dios tipifican el juicio del Señor. Entonces, el Señor Jesús hizo mención que una de las señales antes del fin sería como en los días de Noé. Estarían comiendo y bebiendo. En un aspecto, esto se refiere hoy, hermanos, a un ámbito espiritual y no tanto a lo físico y a lo natural. ¿Sí? Claro, ¿verdad? Que ahorita, pues, ¿qué es lo único que estamos haciendo, hermanos, en la casa? Pues solamente comiendo, ¿verdad? No hay chance de irnos por ahí, a caminar o algo, a hacer ejercicio, pero bueno, ¿verdad? Dios quiera y más para adelante esto pase y podamos entonces ejercitarnos. Pero vámonos al ámbito espiritual. Vamos a ver qué es lo que significa esto en el ámbito espiritual, hermanos, para poder entender la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que, dice en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, ¿sí? Entonces, veamos pues cómo fueron los días de Noé, hermanos. ¿Qué es lo que significa la palabra comiendo? En el griego, se los voy a poner aquí rápidamente, hermanos. No puedo poner muchísimos, detalles porque se nos iría mucho el tiempo y no tenemos espacio, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor por el espacio que nos ha dado por estar compartiendo la palabra. La palabra comiendo quiere decir, hermanos, en el griego, ojalá y se vea bien, trogo. La palabra trogo, ¿sí? Esto es en el griego, hermanos. Y fíjense bien ustedes cuál es su significado de la palabra comiendo. Quiere decir y significa, hermanos, rumiar. Quiere decir masticar, roer, derrimirse,
desanimar. Las voy a ir apuntando yo también acá porque son muy importantes. Un sendero muy trillado, mordisquear, declararse en huelga. ¿Qué son todos estos significados? Todos estos significados, hermanos, van junto con la palabra también hebrea comiendo, ¿sí? Entonces, juntando el significado de la palabra comiendo con el hebreo, el caldeo y el griego, nos dan todos estos significados, hermanos. Rumiar, masticar, roer, derrimirse, desanimar, un sendero muy trillado, mordisquear, declararse en huelga. Fíjense bien, hermanos, declararse en huelga, declararse en bancarrota, rechinar los dientes, herir, lacerar, machacar, abrumar, pensar, moler, cascarse, arruinarse, agrietarse, confusión, desorden, desorganizar, estallar, explotar, descarrilarse, naufragar, separar, romper, decaer, disolverse, desbaratar, corroer, gastarse, embotarse, entorpecer, un bache, enfriarse. Fíjense nada más lo que quiere decir, enfriarse. Mucho uso, irritar y frágil. Ese es el significado de la palabra comer en hebreo, griego. Y todo esto junto, hermanos, nos da entonces estos significados. Ahora vamos a estudiar un poquito acerca de por qué vienen estos significados y cómo era entonces la generación en tiempos de Noé. Dice la palabra de Dios, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Ya dimos los significados de la palabra comer, que viene siendo en lo espiritual, hermanos, ¿sí? No solamente comían físicamente, sino que vamos entonces a explicar un poquito qué es lo que quiere decir la palabra comer. La palabra rumiar, masticar y roer. Entonces, ahorita, hermanos, estamos viviendo y viendo todo eso. Existe en todas partes, hermanos, un crecimiento de descontento e insatisfacción en todos los sentidos. Las gentes no acaban de digerir y ya están rumiando, mis hermanos, hablando vez tras vez de sus fracasos, de sus malos días, de las situaciones o tratos injustos de que fueron objeto en el pasado. Se les escucha hablar y lo único que mencionan es la adversidad, la aflicción y dolores del pasado, hermanos. Entonces, hablan vez tras vez de las personas que les hicieron daño, no acaban de masticar y digerir las cosas dolorosas del pasado, viven para roer vez tras vez aquello que ya no está bajo su control. Esta señal la vemos incluso en los cristianos, hermanos. ¿Cómo nos quejamos los cristianos? Es algo de lo que no solamente estamos viviendo ahorita, hermanos, sino se estuvo viviendo también en los tiempos de Noé, ¿sí? Piensan y hablan de sus desacuerdos en relación a las cosas que se hacen en la iglesia, en su casa, en su trabajo, etcétera. Hablamos y censuramos las pláticas de otras denominaciones. Nos quejamos, murmuramos siempre, estamos rumiando o hablando del mismo tema que nos incomoda, hermanos. Entonces no cabe duda que vivimos en los días de Noé. Para todo nos quejamos, de lo que nos hace la familia, de lo que nos hacen los hermanos, de lo que nos hicieron antes. Vemos a otras denominaciones por ahí trabajando y los criticamos, que ellos no tienen la verdad, que ellos son los que están mal, que nosotros somos los que estamos bien. Siempre estamos entonces, hermanos, en lo espiritual, rumiando, masticando, royendo. Y la palabra de Dios nos lo está diciendo aquí, hermanos. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Igual. Se criticaban unos con los otros, siempre se estaban quejando, y en estos tiempos está haciendo lo mismo esta humanidad, hermanos. Otra de sus significados, hermanos, es deprimirse y desanimar. Vamos entonces
Apocalipsis. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Deprimirse, desanimar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Sin duda alguna, hermanos, el número de cristianos deprimidos y desanimados se ha incrementado notablemente. Sí, Señor. Pocos son los que viven ilusionados y emocionados de manera encendida para con el Señor Jesús. Pocos son aquellos que viven una fresca revelación y relación de amor con Jesús. Son unos cuantos los que viven aferrados a su primer amor. Muchos cristianos, hermanos, viven en depresión. Muchos cristianos, hermanos, viven en amargura. ¿Por qué? Porque se han alejado de su primer amor. Desde el momento en que tú te alejas de Jesús, entra entonces esta depresión tremenda, esta amargura tremenda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver, hermanos, volver a nuestro primer amor. Apocalipsis 2:4 nos está diciendo, pero tengo esto contra ti. Entonces debemos de volver a nuestro primer amor ahora que todavía hay tiempo, hermanos, porque viene el Señor, su venida se acerca, y que nos agarre nosotros enamorados del mundo, que nos agarre nosotros enamorados de lo material, enamorados del dinero, hermanos, enamorados de la familia, enamorados de tantas cosas que hay. Yo no estoy diciendo que la familia sea mala, hermanos, pero la palabra de Dios lo está diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejaste a mi Hijo Jesucristo por el bebé de tu hijo de 18, de 20 o de 25 años que no quiere trabajar, que solamente quiere estar ahí acostado comiendo. Lo pusiste a él como un reyesito y sacaste a mi hijo Jesús de ahí. Sacaste a mi hijo Jesús de tu corazón y pusiste a tu esposo que nunca quiso seguirme, pusiste a tu mujer que nunca quiso ir a la iglesia. Entonces, hermanos, son tiempos que está viviendo el cristianismo ahorita, ¿sí o no? Entonces la palabra de Dios no se equivoca. Nos dice que estamos pasando como antes la pasó Noé en sus días, hermanos. Nadie le hacía caso. La palabra de Dios nos dice que Noé estuvo construyendo el arca por 120 años y 120 años fue los que Dios le dio para que siguiera predicando el evangelio, mis hermanos, a ver quién le hacía caso. ¿Y qué creen, mis hermanos? 120 años se la pasó predicando Noé y nadie le hizo caso. Así es que si tú tienes 1 año, 2 años, 3 años y nadie te ha hecho caso, pues no te preocupes, Noé predicó 120 años y nadie le hizo caso. ¿Sí? No te desanimes, tú sigue adelante. Preferible que el Señor te encuentre ahorita y te agarre predicando la palabra, orando, ayunando, que te agarre por allá en el mundo ya desviado, ya todo tibio, ¿verdad? Como esos cristianitos que todavía se la pachanguean con la tambora, con la música, con la cerveza en la mano. Esos cristianos que nomás son cristianos cuando hay peligro, ¿sí? Y que le ponen límites a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Yo voy a ser cristiano, pero no voy a dejar de vestirme así. Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mi tradición es vestirme así, ser así, y si quieres yo soy cristiano así, si no, no. Y me voy a echar mis cervecitas los fines de semana, los días de fiesta y esto y lo otro, y voy a ir a la iglesia cuando se me dé la gana. Yo, si quieres, yo así soy cristiano, y si no, pues entonces no soy. Bueno, pues vamos a ver ese juicio tan tremendo que se acerca, mis hermanos, un juicio tremendo y devastador. Otro de las señales, otro de los significados de comer, quiere decir también, hermanos, sendero muy trillado, y también quiere decir mordisquear. Entonces vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 13. Y fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 13, dice: entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra. Tremendo versículo, ¿eh? Este sí les va a gustar a todos. Al cristiano le gustan los versículos de prosperidad.
Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. ¿Sí? Cobra ánimo, no te desanimes, dice la palabra de Dios. Pero vamos a ver cuál es el significado entonces de sendero muy trillado y de mordisquear, hermanos. ¿Por qué nos cae a nosotros mucho estos significados? Pues son días en que una gran mayoría de personas, hermanos, estos que estamos viviendo aquí y de gente cristiana, viven y se conducen a través de formas rutinarias. O sea que el estar escuchando ahorita la palabra de Dios, hermanos, ya es solamente una rutina. Nadie espera con anhelo la predicación del pastor. Solamente porque le están moviendo al teléfono, o solamente porque ahí están, mira, está predicando el pastor, pues le voy a poner un ratito a ver qué dice. Pero en cuanto la palabra de Dios empieza a pegar en tu corazón y te empieza a incomodar, le cambias de nuevo y dejas de oír la predicación. ¿Por qué? Porque ya se te hizo una rutina estar escuchando la palabra. Antes se te hacía una rutina ir a la iglesia solamente. Ibas, te sentabas, salías, llegabas cuando ya no había oración, llegabas cuando ya no había alabanza, no te gustaba diezmar, pasaban con la charola para el diezmo, para la ofrenda, y corrían al baño rápidamente, ¿verdad? O se hacían que el niño lloraba, o esto, lo otro, o no sé qué, y era una rutina solamente, hermanos. Y la palabra de Dios no nos engaña y no nos miente. Son días en que una gran mayoría de personas y de gente cristiana, hermanos, vive y se conduce a través solamente de formas rutinarias. Lo que hacen, solo lo hacen por hacerlo o como parte de un deber y no como una motivación interna. Los senderos que conducen a diversas actividades, ocupaciones o trabajos son como senderos muy trillados entonces, hermanos. No hay ningún atractivo en ello, no hay ninguna ilusión. O sea, ya todo se hace nomás por hacerlo. No tenemos una visión de lo que estamos haciendo. Entonces, los cristianos afectados por esta condición solo mordisquean las cosas de Dios. ¿Cómo que solamente mordisqueamos espiritualmente las cosas de Dios? Pues no nos alimentamos diariamente de las cosas divinas, hermanos. Su corazón, estudio bíblico y asistencia a la iglesia es solo una rutina ocasional. No sé si ustedes han tenido antojo o hambre de algo, un pan, por ejemplo, pasan a la cocina, agarran el pan y le dan una mordida y ya se les quitó la hambre, se les quitó el antojo solamente del azúcar o de algo saladito y ahí lo dejan, hermanos. El pan todo mordisqueado, la tortilla toda mordisqueada. Pues en lo espiritual viene siendo lo mismo, hermanos. Agarramos la palabra de Dios, un versículo, cuando mucho un versículo, y ya nos dio sueño. O ya nos aburrimos. Y ahí dejamos la palabra de Dios toda una semana, hasta que volvemos a la iglesia. Y ahorita, pues, quién sabe, mis hermanos. ¿Sí? Ahorita, pues, quién sabe, porque, pues, si cuando teníamos las iglesias abiertas no iban, pues ahora menos, ¿verdad? Saben de todos modos que las predicaciones son los jueves, son los domingos, y cuando el pastor pone por ahí sus anuncios que va a haber predicaciones, y hermanos, ni así se juntan a la palabra de Dios. Pues, ¿qué creen que pasaba entonces, hermanos, en los días de Noé? Lo mismo. Noé predicaba y predicaba y predicaba y nadie lo escuchaba. Miraban entonces, hermanos, las señales que Noé les daba. Miren, va a llover, miren, viene una sequía, miren, después viene esto, y todos se burlaban de Noé. ¿Estamos viviendo los días de Noé, hermanos? Sí, estamos viviendo los días de Noé. Pero sin embargo, Primera de Crónicas, capítulo 22, 13 nos dice: entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. Si estás desanimado, si estás pasando por un momento tremendo, que todos lo estamos haciendo ahorita, hermanos, nosotros no somos la excepción. ¿Ustedes creen que porque tenemos la oportunidad de predicar, no tenemos pruebas o no tenemos aflicción? No, hermanos, se equivocan, porque nosotros también estamos pasando por las mismas que ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cobrar ánimo, hermanos. Hay oración.
hay una santificación, hay un apartamiento para con Dios y el Señor va a venir a prosperarnos. Entonces, no tiene por qué estar faltando comida, víveres, agua, medicina, lo que tú necesites en tu casa. La plaga no va a entrar, la enfermedad no va a entrar, porque mira lo que dice la palabra de Dios, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y los derechos de Dios. ¿Por qué estamos pasando a veces una crisis de nervios, de depresión, de amargura? Ay, híjole, no me gusta estar encerrado. Hombre, tenemos años y años de estar en la calle. ¿Cómo no vamos a poder estar encerrados unos días, unas semanas, hermanos? Por favor, hombre. Hay personas ya de 50, 60, 70 años que quieren estar todavía en la calle. Ya vivieron toda su niñez, toda su juventud, toda su vida de adulto, toda su vida de anciano en la calle y todavía quieren andar en la calle. Hermanos, es un tiempo de reposo, es un tiempo de descanso, es un tiempo donde tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, tenemos que abrir los ojos y ver que lo que está pasando es algo terriblemente lo que viene, hermanos. Dice la palabra de Dios que ninguna de estas tres creaciones va a haber, ni ha habido, ni será tan fuerte la tribulación que se aproxima. Y nosotros todavía pensando en el mundo, en ir a pasearnos, ¿verdad? Bueno, mantengámonos el ánimo, hermanos, ¿sí? No desmayemos, tenemos que seguir adelante. Esto todavía le falta un poco más. Entonces, otro de los significados, hermanos, declararse en huelga, declararse en bancarrota. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro. Y no estoy diciendo que todos sean o seamos así, hermanos, ¿eh? Hay personas que sí están buscando al Señor, hermanos. Hay personas que sí están tratando de estar rascando en las Escrituras. La palabra de Dios, se los vuelvo a repetir de nuevo, fíjense bien, se los vuelvo a repetir de nuevo. La palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el último de los profetas, que viene siendo Malaquías en el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pasó? Aproximadamente entre 400 y 450 años. En todo ese tiempo, Dios no le habló a su pueblo. Dios no le habló a su pueblo, hermanos. ¿Y creen ustedes que hubo gente que en esos 400 años no buscó al Señor o no fue devota del Señor? Sí. ¿Escucharon la voz del Señor? No. ¿Desmayaron? No. ¿Se desanimaron? No. Siguieron adelante buscando al Señor, hermanos. Son nubes, son testigos en las nubes. Si te sientes desanimado, si te sientes triste, si te sientes deprimido, allá arriba en las nubes, hermanos, hay una nube de testigos que te está diciendo, échale ganas, ahí vaya el Señor, si puedes, no te desanimes, cobra ánimo, de nuevo levántate, esfuérzate, sé valiente. Son situaciones por las cuales el Señor tiene que pasarnos, ¿para qué? Para madurar, hermanos, para madurar. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1, dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Tremendo versículo bíblico, hermanos. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y engañarán y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición y perdición acelerada, mis hermanos. Esto en los creyentes los conduce a racionar, hermanos, la búsqueda y su entrega al Señor y a su obra. Tienen tiempo para todo, pero no es así para su relación con su Señor. Incluso se declaran en huelga, están cansados de que Dios no conteste sus oraciones o de que las cosas en la iglesia no se hagan como ellos sugieren. Se molestan, se fastidian y se ponen en huelga. Se dan unas vacaciones en su vida espiritual. Se van de la iglesia, hermanos. Ya no oran, ya no estudian la palabra y entonces llegan a la bancarrota. ¿Hay cristianos así ahorita, hermanos, en las iglesias?
Sí, hermanos. Hay cristianos que le están diciendo al pastor lo que se tiene que hacer, hay cristianos que están diciendo en la iglesia lo que se tiene que hacer, y cuando no se hace algo que a ellos no les guste, que a ellos les guste, perdón, entonces se enfadan y se van, ya no vuelven. Muchas veces el Espíritu Santo está usando al pastor y está hablando el pastor, ¿verdad? Muchas veces trae espada el Espíritu Santo, hermanos. Muchas veces trae espada, muchas veces trae aguas dulces, ¿verdad? Para reconfortar a la congregación. A todos nos gusta la palabra dulce, hermanos. Las bienaventuranzas, las promesas, todo lo que el Señor dice, que vamos a ser hijos de un rey, que vamos a ser hijos de un sacerdote. Pero cuando el Señor nos exhorta, cuando el Señor entonces nos reprende con su palabra, no nos gusta y no lo tomamos a mal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues muchos cristianos dicen, no, pues yo me voy. O sea, el pastor me lo está diciendo a mí, ya me ha de haber visto por ahí, o le han de haber dado el chisme de lo que ando haciendo. Así es que pues yo mejor me voy. Hermanos, ¿estamos viviendo como en los días de Noé, sí o no? Sí, mis hermanos. ¿Sí? Por eso uno de sus significados es declararse en huelga o declararse en bancarrota, hermanos. Entonces vivimos como en los días de Noé, solo se vive para comer de manera equivocada, en exceso se come o se alimenta, hermanos. ¿Y de qué se está alimentando ahorita el hombre? De pura chatarra, de la basura que el mundo ofrece. En vez de estar oyendo y escuchando la palabra de Dios, hermanos, ahorita es cuando más se está predicando el evangelio, hermanos. Ponemos nosotros las redes sociales, ponemos nosotros tal vez la televisión. Bueno, la televisión, la verdad, no sé, hermanos, ¿verdad? Yo sé que hay un canal o dos canales cristianos, pero ahorita en las redes sociales, ¿qué es lo que es? Ya la televisión nadie ni la ve. Pero si tú pones tu red social, el Facebook o lo que sea, te vas a encontrar a cientos de predicadores. ¿A quién le haces caso? ¿O qué es lo que estás escuchando o qué es lo que estás viendo por ahí por tu celular? ¿De qué te estás alimentando? ¿De la palabra de Dios o de toda la cosa cochina, chatarra del mundo? Ten mucho cuidado, porque así como en este tiempo puedes crecer espiritualmente y puedes madurar, en este tiempo te puedes ir a la perdición. Entonces, tenemos que poner muchísima atención, hermanos, ¿sí? Otro de sus significados para la palabra comer, y también quiere decir herir, lacerar y machacar. Vamos a Primera de Corintios, Nuevo Testamento, primera epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 12, y dice su palabra, hermanos: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Fíjense bien en los días que estamos viviendo, ¿eh? Lo vemos en el mundo sin Cristo, hermanos. ¿Qué es lo que hay ahorita en el mundo sin Cristo? Allá afuera en el mundo. ¿Qué es lo que hay con las personas que no conocen a Dios? Bueno, ellos dicen que sí las conocen. No, yo sí conozco a Dios. ¿Cómo de que no? Bueno, eso es lo que tú crees. Si nosotros que tenemos ya algún tiempo, apenas estamos empezando a conocerlo. Entonces imagínate estas personas que dicen que conocen a Dios. Lo vemos en el mundo sin Cristo, hermanos: asaltos, secuestros, asesinatos, decapitaciones, violaciones, burlas, etcétera. Incluso en el ámbito político, antes había respeto entre los candidatos, hermanos, a ese mundo político. Pero ahora se ofenden, se ridiculizan, se injurian, se lacera la reputación de ellos. De la misma manera lo vemos en el ámbito cristiano. ¿Qué se está diciendo ahorita del presidente, mis hermanos? ¿Qué estamos diciendo todos los cristianos ahorita del presidente? Pues muchos lo defienden, ¿verdad? Muchos lo atacan, pero acuérdense que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de orar por nuestras autoridades y no estamos para estarlos hiriendo, lacerando, machacando. ¿Estamos viviendo como en los tiempos de Noé, sí o no? Sí, mis hermanos. La mitad de cristianos está a favor del gobierno, la mitad de los cristianos está en contra del gobierno. Y en vez de que nos pongamos a orar por nuestras autoridades, las maldecimos, los injuriamos. Estamos viviendo en los tiempos de Noé, mis hermanos. Entonces, eso, hermanos, a nosotros nos perjudica, pero de la misma manera lo vemos en el ámbito cristiano también. Se conducen los cristianos hiriéndose y lastimándose los sentimientos entre los miembros de la propia familia. ¿Cómo tratas a tu papá? ¿Cómo tratas a tu mamá? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu mujer, a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo tratas a los vecinos, a la gente que convive contigo?
Es tiempo de recapacitar, hermanos, y si estamos hiriendo nosotros a esas personas, es tiempo de ponernos a cuenta primeramente con el Señor. Si no nos ponemos a cuenta nuevamente con el Señor y nos arrepentimos primero delante de Él, aunque tú vayas y le pidas perdón al que estés insultando y al que estés tú hiriendo, lo vas a volver a hacer. Necesitas primero arrepentirte, ¿sí? Ahorita el Señor, fíjense, nos ha puesto con personas, estar conviviendo con ellas, con personas que nunca habíamos convivido. ¿Para qué? Para que el Señor ahí esté sacando todo lo que traemos dentro de nosotros y mostrándonos qué es lo que debemos de cambiar. Entonces, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, hermanos. Tenemos que nosotros empezar a adquirir la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Judas anduvo siempre con el Señor. El Señor siempre supo lo que le hacía a Judas. Siempre supo que agarraba de dinero, siempre supo que estaba renegando, que estaba todo. Y el Señor nunca lo hizo a un lado, hermano. Incluso le lavó los pies. ¿Sí? El Señor murió esperando a Judas que fuera a la cruz a arrepentirse, a pedirle perdón. En el momento en que Judas se deja caer y se suicida, ¿verdad? Muere, entonces queda colgado de la soga. En ese momento es cuando ya Jesús exhala y entrega su espíritu y se va. ¿Por qué? Porque estuvo esperando a Judas que fuera a la cruz a pedirle perdón. Nunca llegó Judas. ¿Sí? Entonces, el Señor, fíjense bien todo lo que hizo por él. ¿Qué hacemos nosotros por las demás personas? Herirlas, estarles dando, lacerándolas. Eres esto, eres lo otro, eres aquello, así. ¿Y tú cómo eres? ¿Tú cómo eres, mi hermano? Tremendo todo esto, ¿verdad? Entonces, se vive para herir, para lacerar, para machacar y poner entredicho la reputación de los de los hermanos en la fe. Se censura, se ridiculiza y se sataniza a veces a otras denominaciones y a sus líderes, hermanos. Eso sí, el cristiano, todos nosotros somos buenos para criticar. Buenos para criticar. Entonces, ¿dónde está el amor, hermanos? Que Jesús dijo que nos tuviéramos los unos a los otros. No cabe duda, estamos en los días de Noé, la gente se lastima y se come la una a la otra. Solamente estamos para criticar. ¿Y te acuerdas de fulanita? ¿Y te acuerdas de fulanito? Ah, pues fíjate que esto y que el otro. Y mira nada más el pastor como esto, y como lo otro, y como aquello. Y entre pastores también, hermanos, está viendo todo esto. La palabra de Dios nos habla, es clara como el agua, hermanos. ¿Sí? Estamos en los días de Noé y ninguno de nosotros somos excepción de no estar pasando por estas cosas. ¿Por qué el Espíritu Santo nos está hablando de esto ahora? Porque quiere que cambiemos, porque quiere que alineemos nuestra vida, que sigamos caminando con el Cordero de Dios. Otro de sus significados, hermanos, es abrumar, prensar, moler. Fíjense bien, abrumar, prensar y moler. Vamos a Nehemías, vamos al libro de Nehemías, Antiguo Testamento, hermanos. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 15. Nehemías 5:15. Y dice su palabra, hermanos, se los voy a leer, dice: mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata a más de esto. Sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Es un tremendo versículo bíblico. Uno de los significados, entonces, hermanos, de la palabra comer y cómo vivía la gente en los tiempos de Noé es abrumar, prensar y moler. Abrumar, hermanos, tiene que ver con poner cargas. Que tú le estás poniendo cargas a otra persona, ¿sí? En su falta de responsabilidad, las gentes en estos tiempos, hermanos, imponen sus cargas, sus deberes y responsabilidades sobre las espaldas de los demás. Solo buscan vivir una vida cómoda y sin compromiso. Uy, que si eso no pasa en las iglesias. En muchos ámbitos, mis hermanos. En muchos ámbitos. Tenemos como cristianos el deber entonces nosotros de ayudar a los demás con sus cargas, hermanos, pero no aplicar que ellos deban echar todas sus cargas sobre otros para que se responsabilicen de ellos. ¿Hay gente cristiana ahorita irresponsable? Sí, mis hermanos, muchísima. ¿Hay pastores irresponsables? Sí, mis hermanos, muchísimos.
Muchos son los que jalan la carreta, ¿verdad? Los que la van puchando para poder subir el sendero. Pero hay otros que en vez de pucharla, hermano, se suben arriba de la carreta. Porque no les gusta trabajar, no les gusta caminar. Pastores que construyen, pero pastores también que hacen un desastre a donde llegan. No se diga entonces también, hermanos, de los congregantes que siempre están ahí para estar dando, para estar apoyando, para estar animando, para estar llevando las cargas también, pero también congregantes que no les gustan, ellos se lavan las manos para todo. No quieren hacer eventos, no quieren participar en los eventos, no quieren participar en nada de lo que la iglesia haga. Ellos solamente están ahí para escuchar y para irse. Llegar, sentar, escuchar e irse, hermanos. ¿Sí? Vamos a Gálatas 6, vamos al libro de Gálatas, versículo 6. Gálatas, versículo 6, capítulo 6, disculpen, versículos del 2 al 5. Y dice su palabra: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cuando uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cada quien entonces debe de llevar su carga, mis hermanos. Y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Tremenda, tremenda cita bíblica que nos exhorta a llevar nuestras cargas y a no dejárselas a otros, hermanos. Pero ¿cómo podemos nosotros llevar cargas? Es muy común oír y ver en las iglesias, hermanos, cómo los congregantes abruman a los pastores poniendo cargas extras de oración a favor de sus hijos, del esposo, de la esposa, de su falta de trabajo, de su enfermedad o de sus ataques espirituales, ¿sí? Claro que el pastor está por eso, hermanos. El pastor puede orar por las personas, pero hermanos, ¿qué acaso tú no puedes orar por tus hijos? ¿Qué acaso tú no puedes orar por tu trabajo? Bueno, pues que el pastor es una lámpara de Aladino para que vayan y, ay, pastor, ¿sabe que ore por mi trabajo? Porque, no sé, claro que sí vamos a orar y al día siguiente lo vas a tener ya. No, hermanos. Acuérdense que estamos en un tiempo de oración por 40 días a las 10 de la noche por 10 minutos y ahí vamos a aprovechar para orar por todas las cosas, por esta situación que estamos pasando y por las situaciones también las agregamos. La situación, no, yo no, me he topado con personas, hermanos, que dicen, oiga, ore por mí, por favor, venga, se vamos a orar. No, a mí no me gusta eso, usted ore por mí. No, pues bueno, pues así andarás, así te estará yendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando en muchos casos, las adversidades han venido por su falta de no andar fielmente en los caminos y mandamientos de Dios. Lo acabamos de leer entonces, hermanos, que cuando nosotros caminamos con el Señor, todo nos sale bien. Pero cuando nosotros empezamos a hacer lo malo delante del Señor, se viene todo para abajo. Otra de sus significados, hermanos, es rechinar los dientes. Rechinar los dientes, ¿sí? Uno de los significados de comer. Vamos a Hechos, vamos al libro de Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 54. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces, la insatisfacción, hermanos, y el descontento no solo genera murmuración. Cuando tú no estás de acuerdo con algo, con el pastor, cuando tú no estás de acuerdo con los hermanos de la iglesia, cuando tú no estás de acuerdo con algo, ahí ves que te quedas callado, no dices nada, pero ¿qué es lo que haces? Rechinas los dientes solamente. Yo no voy a ir, yo no les voy a ayudar, yo no voy a hacer eso. Ten mucho cuidado con lo que está pasando en estos días, hermanos. ¿Sí? Además genera una condición interna de una mezcla de enojo, de furor, de ira. No dicen nada o hacen algo para cambiar su situación, solo rechinan los dientes
como una manifestación de su interna pasión encendida debido a la frustración e impotencia. Eso es lo que pasa mucho en las iglesias también. Cristianos amargados, enojados, deprimidos. ¿Por qué? Porque no hablan. Oiga, pastor, mire, yo no estoy de acuerdo en esto, pero pues yo le puedo ayudar en esta otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Solamente se quedan callados y empiezan a rechinar sus dientes, hermanos. Es una de las señales y algo de lo que se vivió en los días de Noé. Entonces, también la palabra, ¿verdad?, nos habla de casarse, de cascarse, arruinarse, agrietarse. Vamos al Nuevo Testamento, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, mis hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Capítulo 5, versículo 19. Dice su palabra, no apagáis el espíritu. No apagáis el espíritu de Dios y ya lo tienes contigo, hermano. ¿Sí? Ten mucho cuidado en apagar el espíritu. Al cascarse una cosa, hermanos, pierde su atractivo y su vello. ¿Sí? O sea, pierdes un brillo tremendo que te da el Señor. Pierdes su belleza. Esto lo vemos hoy en la vida de las gentes. La mayoría vive cascada, sin motivación, sin ilusiones. Solo viven porque no hay otra opción. Hoy vivimos días de ruina, hermanos, en muchos ámbitos, y lo notable es que esto implica el núcleo familiar y la congregación. Así es como la estamos pasando ahorita muchos cristianos, hermanos. Estamos en los días de Noé. Otro de los significados es confusión y desorden, desorganizarse. Primera de Corintios, vamos a la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Primera de Corintios 14, 33. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Nos dice, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces nos dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de paz. Hoy vivimos días en que se ha perdido el equilibrio, hermanos. Solo se manifiesta desorden mental, emocional, sentimental y espiritual. La gente está desubicada y desorganizada. Sus prioridades están fuera de lugar y debido a que han puesto a Dios en segundo lugar, entonces la gente se llena de confusión, se marchita, se decepciona y se pone triste. Eso es lo que está pasando ahorita. Tú quitas a Dios en primer lugar, lo sacas de tu corazón y ¿qué crees que es lo que va a pasar? Te vas a empezar a desequilibrar. Eso es lo que pasa. Ten mucho cuidado en estos tiempos. No permitas que el encierro ahorita en la casa, no permites que por lo que estamos pasando, hermanos, es un tiempo tremendo, ¿verdad? Lo sabemos. Nunca nos había tocado, a esta generación, nunca nos había tocado lo que está pasando. Pero hermanos, créanme que no es la primera vez que lo vamos a pasar. Vienen otras enfermedades todavía, vienen otras plagas, vienen otras cosas tremendas, hermanos. La palabra de Dios lo estamos estudiando, dice que es solamente el principio de lo que viene, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, otra palabra también, estallar y explotar. Eso es lo que quiere decir comer. Entonces, se vive en una condición de persistentes enfermedades, hermanos, excesivos problemas familiares, rebelión en los hijos hacia los padres, infidelidad conyugal, deseo de darse a un vicio e incluso la manifestación de lo sobrenatural en los hogares. ¿Qué está pasando ahorita, mis hermanos? Tremendamente, ¿verdad? Hay iglesias que tienen esos problemas de infidelidad conyugal, hermanos, donde pues por ahí nunca falta el hermanito que anda de volado o la hermanita, o por ahí los jóvenes, ¿verdad? Que les gusta esa tremenda clase de música metal pesado,
o andan por allá en otras cosas, ¿verdad? Y luego no falta también, hermanos, por ahí el hogar cristiano donde se les empiezan a manifestar estas cosas ocultas, ¿verdad? Y oiga, pastor, no puede por favor no puede por favor ir a ungir la casa, por favor, porque mire, sabe de que ya de tal horas a tales horas se escucha esto, hermano, y se caen las cosas, y entonces uno se puede dar cuenta, hermanos, pues en cómo andará esta familia, qué andarán haciendo. Y llega uno a la casa, hermanos, ¿verdad? Que va uno a ungir la casa, y lo primero que mira, hermanos, son estos pósters, ¿verdad? De rock pesado, amuletos colgados ahí que para los vampiros, que ajo y que patas de conejo y que de estas herraduras de caballos. Y hermanos, por favor, somos cristianos y vas a la casa de un congregante y miras estas cosas. Entonces te das cuenta rápidamente de cómo andas. Te metes a la habitación del chamaco donde se está manifestando esto y películas de terror. Y a veces hasta por ahí pornografía. Entonces, ¿cómo quieres no estar pasando por esto? Si, ¿qué es lo que estás metiendo a tu casa? Estas cosas que se miran así de como diciendo, ay, hermano pastor, hermano Pablo, ¿a poco estas cosas afectan? Pues en lo espiritual, si pudiéramos ver el mundo espiritual por el cual tenemos una venda, ¿verdad? No se nos permite ver todavía, hermanos, nos daríamos tremendamente una sorpresa, nos llevaríamos. Hay un mundo espiritual, hermanos, que nos está acechando a todos nosotros, tratando de que nos desviamos. El enemigo sabe que ya le falta muy poco tiempo y las familias cristianas son el blanco ahorita del enemigo. Así es, mis hermanos. Está tratando de desviar al cristiano por donde pueda para hacerlo caer, porque quiere que se quede en el arrebatamiento, después del arrebatamiento quiere que pierda su salvación. Todas estas cosas, hermanos. ¿Estamos en los días de Noé? Sí, estamos en los días de Noé ya, hermanos. Miren todo lo que se está viviendo en un pueblo tan pequeño. Ahora en las grandes ciudades, hermanos, olvídense. Miren lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice por medio de sus profecías. Ya todo está pasando, hermanos. Ya todo pasó. ¿Cuándo viene el Señor? Ya cuando menos nos lo esperemos, hermanos. No te descuides, porque la palabra de Dios dice que el Señor va a venir cuando ya no lo esperes. Estás esperando ahorita, que bueno, no dejes de esperarlo, porque en cuanto te descuides y dejes de esperar, va a caer el Señor, mis hermanos. Esta es otra profecía, ¿sí? Entonces, los sentimientos, las emociones y estado de ánimo, hermanos, estallan y explotan de frustración, de impotencia y de desilusión. A ver que sus problemas no cambian, que sus problemas persisten, como en los días de Noé. Estamos igual que en los días de Noé, hermanos, ¿sí? Ya para casi acabar, otro de sus significados de la palabra comer, que es naufragar, descarrilarse. Vamos a Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, hermanos, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 8. Y nos dice, vosotros corráis bien. ¿Quién os embaraza para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Fíjense bien, esto acontece en la actualidad. Algunos cristianos, hermanos, por mucho tiempo corrían bien en la carrera del Señor. Ahora titubean y vacilan en sus elecciones y escogimientos. Se descarriaron y naufragaron. ¿Cuántas personas no vemos o cuántos hermanos, verdad, que anduvieron con nosotros en eventos, que empezaron la iglesia, que ¿dónde están esos hermanos? Se descarriaron. ¿Corrían una carrera bien? Sí, incluso ellos iban adelante. Uno se quedaba asombrado de a qué horas estaban en la iglesia, de a qué horas se iban, de cómo alababan, de cómo oraban, brotaban lágrimas de sus ojos, fieles en el diezmo, fieles en la ofrenda, fieles en los eventos, hacían lo posible por participar siempre. Eran los número uno que ahí estaban, hermanos. ¿Y qué pasó ahora? Se fueron, ya no volvieron. Llegó una criatura tal vez a su vida, llegó una circunstancia tal vez a su vida, llegó una enfermedad y se decepcionaron del evangelio, hermanos. Eso es lo que está pasando ahorita en estos últimos días. Estamos como en los días de Noé. Era precisamente lo que estaba pasando en aquellos tiempos, mis hermanos. Entonces, estos son algunos ejemplos solamente de aplicación
de aplicaciones a algunos de los significados de la palabra comiendo, hermanos, ¿sí? Pero ¿cuál fue la influencia pecaminosa que afectó a aquella generación de los tiempos de Noé? Vamos a ver cuáles fueron aquellas influencias pecaminosas, hermanos. ¿Por qué el mundo ha llegado de nuevo a aquellos días? Fíjense bien, cuando la palabra de Dios nos dice que hubo un diluvio, hermanos, fue porque la humanidad estaba muy mal. Fue borrada, ¿verdad? Y ahora el Señor nos ha dado esta oportunidad. Pues estos tiempos han regresado aquí a donde nosotros estamos entonces. Pero ¿cuál fue esa grande influencia, hermanos? ¿Por qué pasó todo esto en los días de Noé? Vamos a Génesis 6. Vamos al primer libro de la Biblia, hermanos. Génesis capítulo 6. Y dice la palabra de Dios, versículos del 11 al 13. Dice, y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Fíjense nada más que tremendo, ¿eh? Hombre, aquí vamos a ver todo lo que nos está sucediendo ahorita. Y corrompióse la tierra. ¿Cómo está ahorita en estos tiempos la tierra actual, hermanos? Totalmente corrompida, ¿sí? En cualquier ámbito, hermanos, hasta en el ámbito de la iglesia está corrompida. Pero no nos vamos a meter ahí. Y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo está ahorita en estos tiempos la violencia, hermanos? Si nosotros pensamos que solamente en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, están las cosas como están, no, hermanos. No es solamente en México. Esto se vive en Estados Unidos, en las primeras, en los países del primer mundo, en los países donde, es más, ahí les puedo decir que ahí se ve más todavía, ¿sí? Esto se puede ver en toda América, hermanos. Esto se puede ver en toda Europa, en toda Asia, en todos los continentes, hermanos. Ya no hay ningún lugar donde no haya violencia. ¿Y qué es lo peor de todo? Que entre su misma gente de ese país se están matando. ¿Cómo creen ustedes que vivía la gente antes del diluvio? Exactamente igual, hermanos. Era una de guerras, hombre contra hombre, mujer contra mujer, homosexualismo, lesbianismo. Era algo tremendo, hermanos. ¿Cómo está ahorita la tierra, hermanos? ¿Estamos viviendo los días de Noé? Sí. ¿Estamos viviendo una de las últimas señales que el Señor nos dijo? Sí, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, póngase a cuentas con Dios esta noche, pídale perdón, arrepentámonos y cambiemos nuestra vida. ¿Cuándo viene el Señor? Ya no falta mucho. Que de aquí a que venga el Señor nos agarre cambiados, con un estilo de vida mejor que el que llevamos, cambiar nuestra naturaleza, nuestro carácter, nuestro temperamento, algo que le agrade al Señor, mis hermanos, ¿sí? Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 13, dice, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. ¿Cómo está ahorita, hermanos? Llena de violencia. ¿A causa de quién? De ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. El Señor es algo de lo que va a hacer, hermanos, el Señor. Cuando venga entonces y destruya al anticristo, al gran profeta, al dragón, el Señor es lo mismo que va a hacer. Entonces, la palabra de Dios nos habla en Génesis 11, versículo 13, nos dice, corrompióse la tierra, ¿sí? Esta palabra corrompióse, hermano, en el hebreo, es muy significativa lo que está pasando ahorita. La palabra corrompióse en el hebreo se escribe de esta forma, hermanos. Shahat. Se escribe Shahat, ¿sí? Aquí lo tenemos. Shahat. ¿Y cuál es su significado, hermanos? La palabra Shahat es una palabra tremenda. Quiere decir estropear, corromperse, destruir,
aniquilar, errar el camino, confundirse, merodear, perder, violar, demoler, deteriorarse, desgastarse, decadencia, desmoronarse, abandonar, despilfarro, baldío e inútil. Eso es el significado de la palabra shahat. Entonces, esta era la tendencia, hermanos, en aquel tiempo, en los días de Noé. Era la tendencia en el proceder y conducta de aquellas gentes, ¿sí? ¿Cuál era la naturaleza ya de aquellas personas? Estropear, estaba corrompida, destruir, aniquilar, errar el camino, hermanos. Es la palabra shahat. ¿Qué fue lo que influenció entonces, hermanos, a aquella creación de Noé, aquella generación a ser destruida? Bueno, pues el ángel shahat, ¿sí? Entonces, esta era la tendencia en el proceder de estas personas, hermanos, de estas gentes. Este cuadro bíblico está relacionado con otras escrituras, por ejemplo, el Salmo 53. Vamos al Salmo 53 rápidamente, hermanos, ya mero acabamos, pero tenemos que ver y acabar bien esto, de dejarlo bien explicado para ver los tiempos tan peligrosos que estamos en estos momentos pasando, hermanos. Salmo 53, versículos del 1 al 3, y dice la palabra: dijo el necio en su corazón, no hay Dios, corrompiéronse e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, por ver si hay algún entendido que busque a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni aún uno. ¿De qué nos está hablando esta escritura, hermanos? El Salmo 53. Nos está hablando de una creación pasada, como se los puse aquí, que nadie quería saber de Dios, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, hermanos? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿No hay Dios? Les quiere uno predicar, les quiere uno hablar de la palabra del Señor, y ¿qué es lo que ellos dicen? No, a mí no me hables de Dios, a mí no me hables de Dios. Porque el Señor, Dios no existe. Mira el aire, mira el tiempo, mira todo eso, pero Dios no existe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos entonces, hermanos, llegando a ser influenciados grandemente, o la gente más bien está llegando a ser influenciada por la misma palabra, hermanos, shahat, por ese ángel que influenció a esta generación, hermanos. Y vamos a ver un poquito más rápido, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos al Salmo 9. Salmo capítulo 9. Ojalá y los hermanos de la iglesia Pan de Vida nos estén escuchando. Versículo 5 dice: reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Está hablando entonces también, hermanos, el Salmo 5, de una creación pasada también. Versículo 15 dice: hundiéronse las gentes en la fosa que hicieron. ¿Qué es la palabra fosa, hermanos? La palabra fosa aquí en el hebreo viene siendo shahat. Por lo que quiere decir entonces, hermanos, que la primer creación, hermanos, fue hundida en el abismo shahat. ¿Sí? La primer creación fue hundida en el abismo shahat. ¿Por qué? Por toda su desobediencia, hermano. En esta escritura, para fosa se utiliza el hebreo shahat. ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra shahat? Quiere decir pozo, un abismo con trampa, destrucción, corrupción, foso, hoyo, mazmorra, sepulcro, una prisión, pudrir, enloquecer, dañar, demoler, devastar, decaer. Esto fue lo que le pasó entonces, hermanos, a esa generación de Noé. Dios destruyó a los malos en esta antigua humanidad, hermanos, que menciona este salmo. ¿Sí? Entonces, hermanos, no se refiere a los malos del tiempo de Noé, se refiere a la primer creación. Luego borró o exterminó el nombre de ellos, y entonces se hundieron, o Dios los puso en la fosa, en la prisión, en el abismo shahat, a causa de sus pecados.
Fue una tremenda, tremenda creación, hermanos, que se olvidó por completo de Dios. La palabra de Dios nos dice, raíste el nombre de ellos. ¿Qué quiere decir? Que borró por completo el nombre de ellos. De esta creación no encontramos mucho en la palabra de Dios, hermanos, más que estas dos citas bíblicas. ¿Sí? ¿Por qué nos podemos dar cuenta que fue una creación pasada, que no está hablando de los tiempos de Noé, por la palabra Shahat, que viene siendo un abismo? ¿Sí? La palabra de Dios menciona 3 o 4 abismos, hermanos, y uno de esos abismos es el abismo Shahat, donde fue entonces hundida la primer creación antes de Adán y Eva, miles de millones de años, no sabemos cuántos. La palabra de Dios no tiene el registro, el único que tiene el registro es el Señor, pero toda esa creación está entonces en el abismo Shahat. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, con esta creación, con la primera creación de Adán y Eva hasta Noé? Hermanos, fueron influenciados por el ángel Shahat, ¿sí? Él vino y los corrompió completamente. No vamos a entrar en temas grandes, pues ya no se nos fue el tiempo, ¿verdad? No vamos a alargar esto de más. Tal vez más para adelante hablemos también de las 4 creaciones. Estamos en la 4ª creación, hermanos. Es la última creación que va a haber. El Señor ya no va a dar oportunidad, hermanos. Incluso la palabra de Dios en segunda de Pedro, creo que dice que va a destruirla con fuego. Estas 3 creaciones, hermanos, fueron destruidas con agua. Vinieron los juicios del Señor, así como también el juicio vino en la generación de Noé. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir esta noche, hermanos? Que estamos en los últimos tiempos y todo está aconteciendo como en los días de Noé. ¿Qué era lo que pasaba en aquellos días? Pues la gente andaba sin paz en su corazón, andaba abrumada, andaba con una presión tremenda, andaba con una tribulación que no podía ya con ellos, hermanos. Entonces vino el Señor y trajo este juicio tremendo sobre esta generación. ¿Qué es lo que está pasando en estos días? ¿Cómo te estás sintiendo tú? ¿Cómo te sientes ahorita ahí en tu casa encerrado con toda tu familia? O lo tomas de dos formas. Una, o haces la guerra con ellos o haces la paz con ellos y te la llevas como nunca te la has llevado. Porque, hermano, vienen tiempos difíciles. Esto no es nada, hermanos, para lo que viene. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo lo que estuvo pasando en aquellos días, hermanos, para darnos cuenta que estamos como en los días de Noé, con una presión tremenda, que no hay trabajo, que no hay dinero, que no hay comida, que no hay medicina, que no podemos salir de la casa. ¿Sí o no estamos viviendo como en los días de Noé? Es una de las últimas señales, hermano. Tienes que tener muchísimo cuidado y poner muchísima atención a lo que está pasando. Ya no hay tiempo para hacer planes de que voy a comprar otra casa, ahora que ya la economía va a cambiar en todo el mundo, tenemos que ver la forma de cómo salir adelante y hacer dinero. Preocúpate mejor por hacer las paces con Dios esta noche, de estar arrepentido, de estar a cuentas con Él, y que si el Señor viene mañana o dentro de un año o 10 años o lo que sea la voluntad de Él, el Señor te agarre ya transformado y cambiado. Porque el cristiano es buenísimo para decir, es que estamos en un proceso. Sí, pero ¿cuánto tiempo va a durar ese proceso? ¿Años? Se supone que desde que llegó Jesús a tu vida, ese cambio ya llegó. Pero tienes tú que seguirle y el Señor va también adelante puchándote. No sueltes ese proceso entonces. Tienes que seguir adelante trabajando. Vamos a Hebreos, hermanos, ya para acabar. Vamos al libro de Hebreos. 2 últimas citas bíblicas más y con esto acabamos. Libro de Hebreos, perdón. Capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Entonces, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, hermanos, ¿tú estás viendo ya al Señor? ¿Tú estás viendo ya su venida? No, ¿verdad? Pero sin embargo estamos viendo las últimas señales, hermanos. Estamos viendo lo que está aconteciendo. Entonces, por fe, tenemos que empezar a caminar y a ver esa visión y empezar a limpiar nuestras vidas, hermanos. ¿Sí?
¿Tienes guerra en tu casa? ¿Tienes guerra dentro de ti? Habla con el Señor. Esfuérzate, sé valiente. Aquí es donde debes de poner a trabajar la palabra que has estado acumulando durante mucho tiempo, durante muchos años. ¿De qué estás viviendo ahorita? ¿Ibas a la iglesia y no anotabas, no apuntabas, no ponías atención? Te voy a decir una cosa, tus graneros están vacíos. Pero si eras una persona que ibas a la iglesia y escribías y ponías atención y te llevabas el estudio y estabas ahí en la iglesia todos los días de culto, ansioso por ver qué era lo que iba a predicar el pastor, sabes que todo eso lo traes dentro de ti, tus graneros están llenos. Tienes que empezar a sacar toda esa palabra que en ese tiempo tú almacenaste, tienes que empezarla a sacar y empezar a dar frutos. No estás vacío, tienes mucha palabra. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahorita en estos tiempos es momento de empezar a sacar toda esa palabra que tú estuviste almacenando no sé cuántos años, no sé cuánto tiempo. Pero hermanos, es tiempo de empezar a vivir por fe. Ya no hay saque para atrás, ya no hay vuelta para atrás, hermanos, ya no voltees a los lados, ya no voltees para atrás, sino al contrario, pon tus ojos en el autor y consumador de tu fe, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Estamos pasando un tremendo tiempo, hermanos, no les puedo decir, yo no soy profeta, no les puedo decir, no se preocupen, todo se va a calmar. Hombre, vienen tiempos de refrigerio, tal vez para el cristiano, sí, pero en lo natural, hermanos, allá afuera no se va a poner peor, hermanos. Tal vez muchos tratamos de decirle a la familia, a la mamá, a los hermanos, a los familiares, y no quieren, hermanos. Entonces, ¿sabes qué? Sígueles predicando, hermano, porque va a ser un tiempo tremendo esto de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, con esto terminamos, última cita bíblica, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos de 2 al 5, nos dice: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Antes velemos, hermanos. No podemos dormirnos en este tiempo, ¿sí? Estás pasando por un momento, levántate, anímate. Anima a tu mujer, anima a tu esposa, anima a tus hijos, sigan a Dios. Vamos a seguir al Cordero donde quiera que vaya, hermanos. ¿Ya le hablaste a tu pastor? Háblale y dile: pastor, estamos con usted, vamos a seguir adelante. No nos vamos a rajar en estos tiempos tan peligrosos. Ya viene el Señor. Pastor, háblale a tus congregantes, también anímalos. Ya tienes un modo aquí por cómo estarles hablando. Vuélvanse a congregar de nuevo aquí por el internet, como lo hacían antes en la congregación. Hermanos, es tiempo de estar llevando las cargas los unos a los otros, pero no es tiempo de estarle dejando las cargas a uno solo, hermanos. ¿Sí? El Señor no pone cargas para lastimarnos, sino al contrario, para hacernos más fuertes, para madurar. Entonces, hermanos, estamos llegando a los tiempos de Noé. Ya estamos en los tiempos de Noé, hermanos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos? Hermanos, ponernos bajo su cabeza gubernamental y hacerle caso, obedecerle, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos tremendos y vienen peores todavía, mis hermanos, ¿sí? Ahorita es una pandemia, y acabándose esta, pues quién sabe, mis hermanos. Quién sabe acabándose cuántas más faltan y si más fuertes todavía. Entonces vienen desastres naturales, vienen cosas por parte de la política, por parte del mundo, por parte de muchas cosas. Hermanos, ¿de dónde vamos a estar agarrados? De la mano del Señor. Sí podemos, hermanos. Es tiempo de empezar a profetizar la verdad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
No seamos parte de todo lo que hemos leído y estudiado en esta tarde, hermanos, sino al contrario, seamos luz del mundo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No, tú tienes la luz de Jesucristo. Tú tienes la luz or. Esa luz del candelero está dentro de ti. Se está apagando, vuélvele a soplar. Uf, que vuelva de nuevo a salir esa luz que necesitamos, hermano. Dios me los bendiga. Vamos a seguir predicando. Vamos a seguir echándole ganas, mis hermanos, donde quiera que estén. Allá, los hermanos de Denver, ¿verdad? Los hermanos de allá de por San José, California, de Sacramento, los hermanos de aquí, de todo México, pues Dios me los bendiga. Vamos a seguir echándole ganas, vamos a seguir predicando mientras el Señor nos siga dando el permiso, ¿verdad? Y gracias, Señor, gracias por todas estas bendiciones que tú nos pones, Señor. No sabemos el día ni la hora en que tú vas a venir, Señor, pero sí sabemos los tiempos, porque nos los estás dejando aquí, Dios Padre Santo. Te damos las gracias. Vamos a despedirnos con una oración, hermanos. Vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal, porque falta el fin de semana. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerzas. Hermanos, si te están diciendo que te quedes en tu casa, quédate en tu casa. Sé obediente a la palabra de Dios, sé muy prudente, tienes que salir, hazlo con las medidas de seguridad adecuadas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos todavía nosotros, hermanos, de los que queden a predicar la palabra de Dios, mis hermanos, mientras el Señor venga. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Dios Padre amado, por esta preciosa palabra que nos has dado en esta tarde. Bendice a mis hermanos que nos han estado escuchando, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que pues por alguna razón o motivo no han podido estar en el estudio, Señor. Que tu palabra siga siendo predicada hasta el último rincón de la tierra, Señor. Nos despedimos, Señor, en esta tarde, Señor, de estar aquí en este lugar predicando tu palabra, pero seguimos, Señor, hasta que nos sigas dando fuerzas, ánimo, aliento, Señor, y vida. Bendice a mis hermanos, Señor, que están escuchando, a las familias representadas, a la iglesia Pan de Vida, Señor, de aquí de Valparaíso, Zacatecas. Bendice, Señor, a todas las iglesias de IMEC. Bendice a cada iglesia, Señor, donde se predique tu palabra. Bendice a los pastores, Señor, sígueles dando valor, fuerza, sígueles dando sabiduría, Señor, y sobre todo la guianza de tu Santo Espíritu, Dios Padre amado, Señor. Nos ponemos en tus manos, clamamos la sangre, el fuego y el agua, Señor, para que podamos ser limpios cada día más, Dios Padre Santo. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Alzamos nuestras manos, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. ¿Dónde? En donde tú la necesitas, en tu corazón. Dios me los bendiga, hermanos. Y aquí nos vemos el domingo. Si no es que antes ponemos por ahí pues un anuncio de que vamos a seguir predicando. Dios me los bendiga y vayan con Dios, mis hermanos.